Buenas noches, mi nombre es Ronnie García. Hoy con mi compañera Elizabeth voy a hablarles un poco acerca del pensamiento filosófico en el deporte. Para ello vamos a dar una leve introducción y también tomar en cuenta autores como Platón, Aristóteles y Epicteto. Para Platón, em, comenta que la educación del niño debe llevarse por medio de juegos en sus inicios. Y cuando ya el juego es afianzado en el educando, poder integrar lo que es la parte mental, espiritual, y en este caso la educación y obviamente los valores. Para Platón era de suma importancia de que esta fuera el principal aspecto para el educando, ya que es mucho más fácil por medio de los valores, por medio de su educación, poder hacer un hombre de bien que luego vaya a integrarse en la parte física y no al contrario, no formar un atleta primero en cuanto a su condición física y luego ir a la parte mental o espiritual, sino que era de la manera antes indicada o primeramente indicada. Porque suele pasar, obviamente, como algunos atletas son superatletas, dotados obviamente en cuanto a sus capacidades físicas, pero en la parte mental son muy frágiles. Entonces, para Platón era más importante la parte mental, educativa, la parte del alma, y posteriormente ir a la parte física. Era lo que ya conocemos como el dualismo, donde debe haber un equilibrio entre las dos. Hay un autor también muy importante que es Epicteto, un filósofo también de la antigua Grecia, en la cual le comentaba a sus discípulos que para los Juegos Olímpicos ellos deberían prepararse y que aún así, al cumplir a cabalidad todo lo que era su preparación, su disciplina en cuanto a alimentación, en cuanto a la constancia para entrenar, esté lloviendo, esté haciendo mucho sol, esté haciendo calor, frío, en cuanto a las limitaciones obviamente de los tipos de alimentos, de bebidas también como el vino para ese entonces, que aún así les hacía generar en sus discípulos este pensamiento a priori y obviamente a largo plazo de que aún siendo su preparación a cabalidad y haciendo tal cual como con su entrenador cómo debería formarse o cómo debería prepararse, eso no le daba una seguridad de que iba a ser el ganador de los juegos. Cabe destacar que era allí donde decía que si aún así él dándoles a conocer todas las adversidades que iban a tener y las consecuencias que podían presentarse, como obviamente ser perdedor en los Juegos Olímpicos, que aún así ellos querían lograrlo, aún así ellos querían tomar como ese reto de ir por esos Juegos Olímpicos, que entonces lo hicieran y obviamente que no se dejaran dominar por los deseos ni por los miedos. Y también hablaba mucho de lo que era el momento de su presente, de cada individuo, que debían controlarse, que deberían centrarse, que deberían emplear conocimientos de comprender el mundo, obviamente siendo conscientes de sus fortalezas, de sus capacidades, de sus limitaciones, y así trabajar para lograr su objetivo, que era obviamente ser ganadores de los Juegos Olímpicos. Cabe destacar que también entre sus valores estaban lo que eran los ideales deportivos, es decir, los valores deportivos, la dedicación, el espíritu de superación personal, obviamente, fortaleza mental y todo lo que te puede brindar una práctica deportiva. Para cerrar, voy a hablar un poquito también de una leve introducción de lo que es la filosofía del deporte, la cual no tiene mucho tiempo en la historia de cómo se ha manejado como tal, como filosofía del deporte, y actualmente ella abarca una serie de problemáticas que se van dando en el deporte, como lo son los problemas conceptuales, como son el carácter ético y estético, obviamente, del deporte o de los deportes, también las cuestiones de igualdad entre género, sexo, em, vinculaciones entre lo que es la nación y el deporte, pasando también por lo que es la parte de las prohibiciones de dopaje. Esto también es un problema
que abarca actualmente algunos deportes y se ha visto reflejado en una cantidad de deportes, la manipulación de genética también y su impacto en la práctica deportiva, entre otros. Entonces, cabe destacar también que la filosofía del deporte es la que abarca toda, en las disciplinas deportivas, toda esta serie de problemas y consecuencias que pueden evitarse con una educación a los deportistas y una educación obviamente también a los entrenadores. Bueno, muchas gracias. Mi nombre es Elizabeth Torres y les voy a hablar acerca del pensamiento filosófico en la recreación. Pero primero vamos a profundizar acerca de lo que es el pensamiento filosófico, que es una forma crítica y reflexiva de pensamiento que surge del ejercicio de la filosofía. Si bien puede pensarse al pensamiento filosófico como un método o una forma de pensar, también se le puede considerar como el resultado, el producto del ejercicio mismo de la filosofía. Ahora bien, dentro del pensamiento filosófico tenemos la recreación. ¿Pero qué es la recreación? Según Butler, es cualquier forma de experiencia o actividades a las que se dedica un individuo para el goce personal y la satisfacción que le produce directamente. En otro término, podemos decir que es aquella actividad que me puede causar placer en mi vida cotidiana. Todo aquello que yo pueda hacer para relajarme dentro de las faenas diarias se le puede decir que es el momento de recreación personal. Desde leer, escuchar música, bañarme, descansar, todo eso. Incluso en la recreación se puede interiorizar y ordenar los pensamientos que tenemos. Otro autor, como Ferrater Mora, considera la recreación como un modo de hacer, una manera de vivir, una forma de ser que se apodera del ser humano, que se identifica con él, que lo realiza o que le permite un cierto grado de éxito personal que le satisface plenamente. Es importante señalar que la recreación ha adquirido un reconocimiento y una importancia actual en la vida del hombre de hoy, que es bueno ensayar un camino para llegar a los mejores resultados en la tarea de hacer llegar sus beneficios a todos los seres humanos, independientemente de sus antecedentes históricos, sociales, económicos, políticos, educativos, artísticos y tecnológicos. Es hacerlo llegar a todas las personas. Sus objetivos son dos fundamentales: interpretar sobre un concepto actual, la recreación como necesidad y oportunidad de hombres y mujeres en su desarrollo en las comunidades. Y número 2, promover la recreación y sus manifestaciones, entre ellas las actividades físicas o el deporte para todos como medio de la recreación y como necesidad natural del hombre, como base de su bienestar físico, mental y espiritual, y como factor de desarrollo integral en todos los niveles de la sociedad. La recreación favorece procesos del desarrollo humano y debe ser utilizada como un proceso que fortalezca la existencia humana desde la familia, la calle, el barrio, la escuela, el centro de trabajo y las comunidades, es decir, todo lo que me rodea. Una aproximación a la relación entre juego y deporte, se puede decir que las propiedades centrales, aunque no las únicas del deporte, son las mismas que poseen los juegos. Según Sweet, juego es cualquier intento de lograr un específico estado de cosas, usando medios permitidos por las reglas, donde éstas prohíben los medios más eficientes para conseguir el objetivo del juego en favor de los menos eficientes, y donde las reglas son aceptadas puesto que hacen el juego posible. En la medida que el deporte es asimilado a los juegos, su definición incluye esos 4 grandes elementos o rasgos, pero lo que distingue al deporte de los juegos son otras características. Es un juego de habilidad, en concreto de habilidades físicas. Es una actividad que recibe un amplio seguimiento por los practicantes y es una actividad que ha logrado un cierto nivel de estabilidad institucional, basados en todo lo que hemos escuchado desde mi compañero hasta lo que yo les he expuesto, radican
4 preguntas que consideramos importantes para un debate y para fundamentar lo que es la educación física, el deporte y la recreación, en este caso la relación entre el deporte y la recreación. La primera pregunta se define como: ¿crees que todos los deportes son juegos y que todos los juegos no son deporte? Número 2. ¿Cuáles son las 5 diferencias entre deporte y recreación? Número 3. ¿Se puede utilizar la recreación como estrategia de enseñanza en un deporte? Y número 4. ¿Hay alguna característica común entre el deporte y la recreación? Es importante para nosotros que ustedes puedan participar y puedan comentar acerca de estas 4 preguntas. ¿Por qué? Porque así sabremos más respuestas, más pensamientos, y la filosofía se trata de escuchar a los demás. Sin embargo, podríamos no estar de acuerdo con eso, pero respetamos la opinión de cada persona. Muchas gracias y esperamos por sus respuestas.